las Escrituras, de Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 23. Libro de Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 23. Siguen por favor en la lectura, dice así la palabra del Señor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador en contra de Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más, la gente te conforme a tu equidad. Que este hombre es una plaga de sediciones por todo el mundo y los nazarenos. Intentó también profanarlo y prendiéndole quisimos a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaron diciendo ser así todo lo que decían. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos y de los justos como de los injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna en mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Versículo 20, o digan estos mismos que están aquí si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiese el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es palabra del Señor, hermanos. Bien, hermanos, el día de hoy estamos terminando un ciclo de 4 enseñanzas que fueron propuestas haciendo una pausa en nuestra cotidiana, en nuestra predicación habitual de manera expositiva. Desde hace varios meses y domingo tras domingo hemos venido hablando de la vida eterna, que es el tema central del Evangelio de Juan. Y también con respecto de la elección de los discípulos de Cristo y cómo debiesen los discípulos de Cristo
comportarse de conformidad con la voluntad de Dios y está expresada en su palabra. Son temas referentes al pecado, como ustedes lo han venido viendo, temas necesarios, hermanos. Es saludable para la iglesia que estos temas sean tratados, y entonces dado que la iglesia no escapa a la tentación o a caer en las redes de la codicia, a caer en las redes de la falta de dominio propio o la intemperancia o de la inmoralidad, y esta que nos corresponde hoy, que es el pecado de la mentira. Entonces, una vez expuesto el tema que nos corresponde hoy, les invito a que hagamos para poder entrar en materia. Eterno y soberano Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la verdad expresada en tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos edifica, Señor. Es tu palabra la que cambia nuestro carácter, es tu palabra la que ha venido transformando, Señor, nuestras vidas. Y por eso hoy, Señor, acudimos a la convocatoria que tú haces a tu pueblo, Señor, para que juntos rindamos este culto de adoración, Señor, a ti, que eres nuestra única verdad, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, y por todo lo que haces a diario por cada uno de tus hijos, Señor, de tu iglesia, congregada aquí, Señor, cada domingo, para venir en acción de gracias a reconocer que tú eres la única verdad, Señor, que tú eres el camino y que tú eres la vida, Señor. Por eso, infinitas gracias te damos en este día, Señor. Gracias te damos porque entendemos que cada día que tú nos regalas, Señor, hace parte del plan y el propósito que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, en actitud de adoración por todo lo que has hecho por nosotros, por esta salvación que es por tu gracia, Señor, y que nada que nosotros podamos hacer nos puede conducir o nos ha llevado, Señor, a esta salvación. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por la vida de quienes no alcanzaron a venir hoy, dadas sus ocupaciones, Señor, y por eso también los hacemos partícipes de este tiempo de la meditación en tu palabra, Señor. Gracias infinitas, y te pido que seas tú, Señor, guiándome, que mis palabras no se inmiscuyan con la tuya, Señor, sino que yo pueda ser este heraldo, este expositor de tu palabra, Señor, y que nada de mí, ni mis emociones, ni mis palabras de hombre puedan inmiscuirse en esta tu enseñanza. Te damos la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos. Quisiera repetirles el tema de hoy, es el pecado de la mentira. Como les decía, es el último tema que vamos a tratar. Ya el domingo entrante retomamos la predicación expositiva del Evangelio de Juan. Y para empezar, quisiera que tuviéramos desde este inicio una definición clara de lo que es la mentira. Dice que la mentira es la afirmación que hace una persona consciente de que lo que está diciendo no es verdad. Voy a repetirles nuevamente. La mentira es la afirmación que hace una persona consciente de que lo que está diciendo no es verdad. La persona que habla mentira tiene conciencia de que lo que está diciendo es falso, no es verdad. En algunas ocasiones para algunos, y tal vez en muchas ocasiones para otros, pareciera que la única manera de salvar algo, o de recuperar algo, o de ganar algo, o de salir de una situación difícil o de una situación apremiante, pareciera que
la única o el único recurso que se tenía o que se tiene es hablar mentira, es hablar mentira. Mm, Sin embargo, bueno, las escrituras nos van a ir guiando acerca de este pecado y para empezar, Proverbios en su capítulo 19, versículo 9, nos dice que no hay testigo falso que salga bien librado y que todos los mentirosos serán destruidos. Que no hay testigo falso que salga bien librado y que todos los mentirosos serán destruidos. Eso nos dice Proverbios 19, versículo 9. Ahora, mis hermanos, si para ganar algo o para eh, quedar bien con alguien, llámese esposo, llámese esposa, llámese pastor, llámese hermano en la fe, llámese jefe en nuestros trabajos, si para quedar bien con ellos es necesario que usted diga la mentira, a pesar de lo que la Biblia está advirtiendo, de lo que la palabra de Dios está advirtiendo, es preferible que usted, hermano, hable la verdad. Es preferible que usted hable la verdad, porque la palabra nos está diciendo que es mejor asumir las consecuencias de la verdad y no asumir las consecuencias de la mentira. Dice el versículo que todos los mentirosos serán destruidos. El común de la gente, mis hermanos, el común, la cotidianidad del hombre es hablar mentira. Es hablar mentira. Dice que sin importar las consecuencias de estas mentiras, el hombre tiene una tendencia a hablar mentiras de constante. Constantemente el hombre, tal vez por naturaleza, o no tal vez, sino por la naturaleza de la mentira que se ha albergado en el corazón del hombre, dada su condición de caída, habla mentiras. Habla la mentira, habla cualquier respuesta que emita o cualquier comentario que haga va con una mentira, va con algo de mentira. El Salmo 53, perdón, el Salmo 58:3 nos dice que o nos refuerza esta idea de que el hombre es por naturaleza mentiroso, diciendo que se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde su nacimiento. Si nosotros, hermanos, vamos a los inicios en los que se gestó la mentira en el jardín del Edén y miramos la consecuencia que esto dio o que nos correspondió mentira y por la escena que se vivió en el jardín del Edén, podemos concluir que nosotros desde que nacemos con el pecado de la mentira. Nosotros como seres humanos, como creación de Dios, mis hermanos, hemos subestimado la mentira. La mentira para nosotros, muchas veces los papás mayores, se les hace muy fácil decirle al niño, cuando están timbrando la puerta, decirle, diga que no estoy. O si entra una llamada a nuestro teléfono, se nos hace muy fácil decirle a alguien que conteste y que diga que no estoy, pero que se me quedó el celular. Y eso a nosotros nos parece una pequeñez, eso a nosotros nos parece una mentira pequeña, nos parece que esa mentira no causa daño. Y eso hace parte de lo que les decía, de que la mentira está incrustada en el corazón de los hombres. A nosotros nos bastaría, si queremos reflexionar en la mentira, en la gravedad de la mentira, nos bastaría con que fuera a Éxodo 20. Allí encontramos el decálogo
encontramos los mandamientos de la ley de Dios, la ley mosaica, y vemos que la mentira está antecedida por el asesinato, por el homicidio, por el no matarás, está antecedida por el no adulterarás y seguida de otras prohibiciones, de otros pecados en los que los hombres no debieran caer. Esto nos dice que mentir es tan grave como el homicidio. Esto nos dice que mentir es tan grave como el adulterio. La mentira nos es destructora. Dice, déjenme compartirles a ustedes algo que, una definición de la gravedad de la mentira que da el doctor Miguel Núñez. Él dice lo siguiente: cualquier alejamiento de la verdad es un alejamiento de Dios. Cada mentira, hermanos, que nosotros decimos, nos estamos alejando de Dios, porque Dios mentira y en consecuencia mentiroso. La práctica de la verdad, la oración, la meditación en la palabra, todo lo que hacemos nosotros todos los días para permanecer cerca de Dios puede ser desarticulado con una sola mentira, hermano. Una sola mentira que nosotros digamos en nuestra cotidianidad, sabiendo que esa mentira va a perjudicar a alguien o que va a entorpecer la vida o que va a única y exclusivamente estamos logrando alejarnos de Dios. Es el único resultado que nosotros vamos a conseguir. Y él termina diciendo, el doctor Núñez, Miguel Núñez, él termina diciendo que la peor verdad, escuche bien, hermanos, la peor verdad es preferible a la mejor mentira. La peor verdad es preferible a la mejor mentira. Las consecuencias de la verdad son preferibles a las consecuencias de la mentira. Bien, hermanos, haciendo esta pequeña introducción acerca del tema, permítame entremos entonces en el estudio de este pasaje. He titulado esta enseñanza como la estructura y el comportamiento de la mentira delante de la verdad. El título, vuelvo y lo repito, es la estructura y el comportamiento de la mentira delante de la verdad. El pasaje que he tomado yo hoy por referencia, hermanos, el libro de Hechos, en su capítulo 4, versículos del 1 al 23, para apoyar este tema de la mentira, nos presenta al apóstol Pablo haciendo su tercera defensa de su ministerio y de su vida. Pablo, el libro de Hechos nos cuenta que no solamente Pablo había hecho anteriormente ya 2 defensas de su ministerio, sino que posterior a esta que vamos a ver, hace 2 defensas más de su ministerio. Y en esta tercera, Pablo es llevado delante del gobernador de este tiempo, Marco Antonio Félix, gobernador romano entre los años 52 y 58. Pero como ya les decía, Pablo ya había hecho otras 2 defensas y posterior a esto haría otras 2 defensas. El apóstol Pablo fue constantemente perseguido y asediado por los judíos. Fue constantemente perseguido y asediado con acusaciones de violación a la ley, y esto de parte de las autoridades judías.
eran las autoridades judías, aquellas que ustedes deben recordar, hermanos, que asediaban a Jesús, que asediaron a Cristo, que lo llevaron a juicio y que lo llevaron a la cruz. Estos mismos eran los que estaban asediando y persiguiendo ahora a Pablo, y con el único propósito de llevarlo a la muerte también. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque fue providencial, aunque era necesaria, se ejecutó por la mentira. Fue precedida de toda una serie de mentiras que le fueron imputadas, y por esto la decisión fue llevarlo a la muerte, llevarlo a la cruz. Pero déjeme decirle que si pudiese haber alguna similitud entre la vida de Pablo y la vida de nuestro Señor Jesucristo, esto no es una casualidad, hermanos. Es precisamente que tanto nuestro Señor Jesucristo como Pablo fueron asediados porque significaban una amenaza constante y permanente para y delante de los mercaderes de la fe. Esta era la razón por la que ellos tramaban toda esta serie de mentiras, de calumnias, de falsos testimonios en contra de Jesús y en contra del apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesús como el apóstol Pablo, ellos dos, Pablo semejándose a nuestro Señor Jesucristo, continúa la labor evangelizadora de Cristo. Por esto se hace acreedor a los enemigos de Cristo. Se hizo acreedor a esa multitud de mercaderes de la fe, de judíos, autoridades judías que llevaron a Cristo a la cruz. Los dos fueron perseguidos por la causa y con los mismos fines, llevarlos a la muerte, para quitarlos de en medio del camino que ellos consideraban eran un estorbo para ellos. Pero vemos en el pasaje, o veamos más bien en el pasaje, la anatomía de la mentira. Veamos la estructura de la mentira delante de la verdad. Y a esto vayamos, hermanos, al versículo 1 de esta enseñanza, Hechos 24, capítulo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías y algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo comparecieron ante el gobernador en contra de Pablo. En este juicio, hermanos, que le es iniciado a Pablo, se enfrenta a los dos grandes poderes de la época. Se enfrenta a Ananías, que es el poder eclesiástico, y se enfrenta a Tértulo, que es el poder militar. Tanto Ananías como Tértulo eran los representantes del príncipe de la mentira. Tértulo y Ananías y los judíos que les acompañaban estaban representando al príncipe de la mentira. Pablo, apóstol de Jesucristo, representaba al camino, la verdad y la vida. Esa era la condición de Pablo en ese momento. Esa era la realidad de Pablo en este momento. Él se encontraba solo, en contra de los máximos poderes de esta época y en contra de todos los judíos que les acompañaban a ellos. Si recordamos, en el juicio que le fue hecho a nuestro Señor Jesucristo, él también estuvo solo. Ni siquiera sus discípulos estuvieron cerca de él. Esto pareciera una fiel copia del juicio que se le practicó a nuestro Jesucristo. Pero veamos realmente cómo es que se empieza a comportar la mentira. Vamos a los versículos 3 y 4, hermanos. Dice, y cuando este fue llamado
Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, toda gratitud, pero, no para, pero por no molestar, nos oigas brevemente, con tu equidad, conforme a tu equidad. Bueno, quiero que le presten atención a esta palabra, lisonja, la palabra lisonja. Y miremos cuál es la definición de lisonja. Alabanza exagerada y generalmente interesada que hace una persona para conseguir o ganar su voluntad. Repito, lisonja, alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir o ganar su voluntad. No hizo más que aludar a Félix, no hizo más que elevar su ego cuando se pronuncia o cuando se dirige a él, haciendo la apertura de sus acusaciones en contra de Pablo. Lo que estaba haciendo Tértulo era preparar a Félix, sabiendo que iba a despacharse en contra de Pablo con una serie de mentiras. Él lo que estaba haciendo era preparar al que iba a tomar la decisión de si Pablo vivía o moría, pararlo para que mentira él fuera tomando la decisión de llevar a muerte. En mis hermanos, es el carácter de la mentira. Este es el carácter de la mentira que expresó Tértulo delante de Félix. Y esto quiere decir que esto era todo lo contrario que verdaderamente era Félix y lo que todo el mundo conocía de Félix. Esto que estaba diciendo Tértulo, diciéndole, gozamos de gran paz, de buena gobernabilidad, de tu prudencia, excelentísimo, y con gratitud. Todo esto no era más que mentiras. Pero Tértulo se valía de esas mentiras para preparar y para que tomara una decisión sobre la vida de Pablo sin necesidad de mirar evidencias, sin necesidad de indagar si lo que se estaba diciendo de Pablo era cierto o no era cierto. La realidad de este gobernador fue que su gobierno se caracterizó por su crueldad y la práctica de la injusticia. Su libertinaje e inclinación por las ganancias deshonestas condujeron al aumento de la delincuencia en Judea. Fue un gobernador cruel y despiadado y perpetró muchos crímenes valiéndose de su poder, valiéndose de su posición de gobernador. Nunca legisló a favor del pueblo, nunca legisló a favor. Luego entonces, todo lo que se en esta palabra era una total mentira. Era una total mentira. Tértulo sabía que sus mentiras necesitaban ser reforzadas porque su mentira, que seguramente no produciría efecto en el poder que tenía Félix para decidir sobre la vida de Pablo. La lisonja, hermanos, de la que les estoy hablando, que fue la estrategia que utilizó Tértulo para aludar a este gobernador, es una especie de mentira. La adulación o el levantar de este gobernador
la lisonja hacia este gobernador era una mentira que era necesario decirla para ir lo que ellos querían. Tanto Ananías como Tértulo y como los judíos que estaban en ese momento ahí, estaban confabulados para exaltar a Félix para que Pablo no tenga ninguna oportunidad. Hallé un comentario refiriéndose a la lisonja de Tértulo a Félix, que decía que había llegado tan bajo la lisonja de Tértulo que apenas podía producir un efecto nauseabundo. Lo único que podemos nosotros ver aquí, hoy que tenemos el privilegio de estar meditando en esta palabra que ocurrió tal vez en ese tiempo, no lo pudieron meditar como lo estamos meditando nosotros hoy, pero si es la realidad de lo que era y Tértulo le dice todo lo contrario, nosotros pudiéramos decir que realmente es una mentira que produce náuseas, que produce asco. Es la definición de lo que es la lisonja de Tértulo. Ahora ya Tértulo preparó para lanzar su segunda racha de mentiras, que eran las acciones que él iba a hacer a Pablo para que Félix tomara decisiones. Vamos al versículo 5, hermanos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestra, mandando a sus acusadores que viniesen a ti mismo, pues al juzgarle podrás informarte de estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo que así era todo lo que de Pablo se estaba diciendo. Pablo es acusado de promover disturbios en medio del pueblo. Es acusado de ser cabecilla, según Tértulo y según los judíos, Pablo era cabecilla de unos nazarenos. Es acusado de profanar, de contaminar el templo y es acusado de generar violencia entre sus y sus opositores. Y como podemos ver, hermanos, en su mayoría eran las mismas acusaciones que le fueron imputadas a nuestro Señor Jesucristo y que lo llevaron. Ahora, teniendo en cuenta la crueldad y la injusticia que prevalecían en la vida de Félix, lo más seguro es que si a Cristo le llevaron a la muerte por estas mismas mentiras, lo más seguro es que Pablo fuere también a la muerte. Ellos se encargaron de preparar todo este escenario para que el fallo no tuviera sino una opción: la muerte de Pablo. Ahora, es probable que Pablo tuviera una oportunidad, porque lo que estamos viendo acá, hermanos, es la estructura, la anatomía y el comportamiento de la mentira frente a la verdad. Y Pablo de Cristo en este momento era el representante de la verdad. Ahora, una vez escuchamos la mentira, escuchemos la verdad. Y los 10 al 21. Versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén
y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los pecadores. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y aún ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti, ante Félix, y acusarme si contra mí tuvieran. Estos mismos que están aquí, y si hallaron cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ellos. Está la exposición de Pablo delante de las acusaciones que había hecho Tértulo. Y observemos la diferencia que hubo en la exposición que hizo Pablo comparada con la exposición que hizo el apóstol Pablo. Pablo fue muy concreto. En el momento de presentar, de hacer la introducción a su defensa, únicamente expresó que conociendo que Félix había sido juez durante muchos años, con gozo presentaría defensa. Ahí no hubo aludaciones, ahí no hubo lisonja, ahí no hubo ninguna palabra que fuera mentira. No hubo nada en absoluto que pudiéramos nosotros decir que Pablo también había suavizado el carácter de Félix para que tuviera compasión de él. ¿Por qué lo hizo? Porque la justicia de Pablo no provenía del juicio que se está realizando en contra de él en ese momento. Su justicia venía del reino de los cielos. Esa era la confianza de Pablo y por eso él no iba a hablar mentira. Él no necesitaba hablar mentira para salir librado de esta situación. Pablo inicia su defensa diciendo a Félix que si él quisiera podría comprobar todo lo que en adelante él le iba a decir. Su defensa no iba a estar basada en las suposiciones o en los supuestos, sino en la realidad de lo que Pablo le estaba exponiendo a Félix. La primera defensa dice: hace 12 días llegué a Jerusalén, 5 los llevo aquí esperando que llegue Ananías para iniciar el juicio. Luego no es posible que en 7 días yo pueda organizar una secta y rebelarme contra Roma. ¿Por qué se acusa de esto? Esto era lo que está haciendo, hacer la acusación que se le hacía, que era una secta nazarena. ¿Con qué tiempo? Decía Pablo. ¿Con qué tiempo? Lo sigue Pablo diciendo que no a crear una secta, no a oponerse a Roma, sino a adorar y a traer ofrenda. No vine a confabularme contra Roma, dice el apóstol Pablo. En su segunda defensa, hablando de las acusaciones que le hicieron en este juicio, ni el templo, ni las sinagogas, ni la misma ciudad, en ellas, ni en ningún sitio
de esto se me encontró discutiendo con nadie, no menos provocando amotinamientos, ni menos creando disturbios, y de esto no me pueden acusar. Félix, gobernador, tienes las pruebas. Si quieres comprobarlo, solamente tienes que ir y cerciorarte de que yo te estoy diciendo. Ahora, Pablo apela a los hechos comprobables. Pablo no especula, Pablo no de la posibilidad de una mentira. No necesitaba ser su propia defensa. No era responsabilidad de Pablo, hermanos, que mientras él estaba predicando el evangelio, extremos pusiera en discusión con extremo, fariseos que discutían sobre el tema de la resurrección y salían problemados, y luego daban a Pablo de que él era el gestor de esto. Pablo lo único que estaba haciendo predicar el evangelio, predicar, y en consecuencia estaba al pueblo de Judea en ese momento. Ahora, en su tercera defensa, se me acusa de profanar el templo. Y esta es una cosa que también produce náuseas. Unos judíos que no vivían en Jerusalén allá a Pablo en la ciudad hablando con Trófimo, que era un gentil. Al otro día ven a Pablo y pegar el cuento de que Pablo ha contaminado el templo porque había llevado al templo a Trófimo, cuando Trófimo nunca estuvo allí, ni los judíos lo vieron allí. Se partieron de lo que vieron el día anterior para usarlo hoy de que Pablo había contaminado el templo, y esto no fue así. Así se comporta la mentira. Así se gesta la mentira. Así como decimos en el argot popular, por eso es que hay tantos muertos. Porque le inventamos una historia al que se la queramos inventar, sin medir las consecuencias. El propósito, sí, de los judíos era la muerte de Pablo, y para ellos era muy fácil inventarle cualquier cantidad de mentiras. Esto sucedió en su tercera defensa, y Pablo se defiende diciendo que quienes lo vieron en la ciudad con Trófimo deberían estar ahí delante de Félix personalmente y no con los otros judíos. Por eso el excelentísimo, entre comillas, no esto. Era evidente que Pablo no había profanado ni había contaminado el templo. Pablo concluye su defensa diciendo: no estoy, versículo 16 dice, no estoy en contra del judaísmo. Yo sirvo al mismo Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Tengo la misma esperanza que estos mismos tienen. Creo lo mismo con respecto, creo lo mismo que ellos están creyendo. Creo en el mismo. ¿De qué me acusan? ¿De qué es que se me acusa? Estas eran las defensas de Pablo. Y pregunta: ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi delito? Lo cual nadie pudo responder. Pablo hizo una, pudo refutar. Nosotros que estamos aquí hoy podemos ver la evidencia de lo que Tértulo tuvo que hacer para tratar
de conseguir el propósito. Y los judíos querían, que era llevar a Pablo a la muerte. De este juicio, Pablo salió bien librado, aun cuando estuvo 2 años más preso, y constantemente en los versículos siguientes al pasaje 24, 25 y 26, era llamado por Félix a conversar con él y con la esposa de Félix para provocar un soborno. Félix siempre estuvo esperando que, porque años más de poder, lo tuvo 2 años más esperando que Pablo le ofreciera dinero. Ese era el carácter de la mentira. Ese era el representante junto con Trófimo, junto con Tértulo y con los judíos del príncipe de la mentira. Ellos eran los que gestaban todas estas cosas para obtener una ganancia de todas estas cosas. Así termina Pablo su defensa, hermanos, y notemos que tanto en la introducción de su defensa como en la misma defensa, en el desarrollo de su defensa, fue Pablo muy concreto. Fue una defensa y una introducción cortas, sin lisonjas, sin hipocresías, sin adulaciones, porque Pablo no las necesitaba. Y esto se puede explicar tomando un nuevo comentario también de Miguel Núñez, en quien me apoyé para tomar estos comentarios, y él dice que mientras menos verdad hay en una persona, más necesita, dice, mientras menos verdad hay en una persona, más palabras necesita para su defensa. Repito, mientras menos verdad hay en una persona, más palabras persona no tiene la verdad en sí y le es llamado a rendir cuentas, va a necesitar de muchos argumentos para tratar de salir bien librado. Este no fue el caso de Pablo. Es una teoría con la que realmente yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que la verdad no necesita ser forzada. La verdad no importa. La verdad lo único que necesita es ser sin añadir, porque al colocarle añadiduras, demasiado la expresión de la verdad queda tomada. Por eso Pablo hizo esto, tanto su introducción como su defensa actual. Punto. Ir nada más. Y bueno, finalmente esto fue lo que también hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53:7 hay una premonición o hay una profecía acerca del comportamiento del Cordero sido al matadero. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. Recordó, Cristo estuvo de la... No, nada, muchas veces de Pilatos, él silencio, porque no necesitaba hablar. Él también ya era consciente de que su juicio, ahí en ese juicio ya lo había perdido, pero que el juicio que a él le correspondía era el juicio del reino y que de allí justicia.
la única verdad. Esto mismo hizo Pablo. Exactamente lo mismo hizo Pablo. Hermanos, que nosotros también debemos hacer como seguidores de ir basados de Dios. Ya nos separa de Dios. No necesitamos hacer relación. Nosotros debemos semejar a Cristo porque Él nos ha llamado. Usted no cuenta, usted no está aquí porque y Dios quiere que usted y yo estemos cerca de Él, muy cerca. Continúa diciendo en el versículo 16, conciencia sin ofensa, hombres. Esto. Por esto también me esfuerzo por tener siempre una conciencia irreprensible de Dios y de los hombres. Y atención a esto, mis hermanos. Pablo deja ver que el tribunal de los hombres, donde él se encontraba en ese momento, era un tribunal que tanto feliz como los judíos eran todos corruptos. Por eso manifiesta tener una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Y que esta corrupción era precisamente por estos hombres que querían a la muerte estaban en pecado por su naturaleza, porque no habían sido llamados, no habían sido, esta era su verdadera naturaleza. El veredicto que realmente esperaba Pablo era el veredicto de parte del reino, de la justicia de Dios provenía el veredicto para Pablo. Yo he actuado, dice Pablo, con certeza y con certidumbre a favor de los propósitos e incluso a favor de los propósitos de los. Otra cosa es que los hombres hayan tomado la verdad y la hayan tergiversado. Otra cosa es que los hombres hayan tomado la verdad y la hayan cambiado por mentira. Y veamos qué nos dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad, contentamiento. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿De qué lado quiere estar usted, hermano? ¿En qué lugar, ciclo de esta expresión de los o de la verdad? No creo que haya que pensarlo mucho. Siendo constantemente contentamiento en Dios. Y vamos terminando. Versículo. Cuando descendiere de vuestro asunto. Feliz conociendo acerca del camino que no era el camino que imaginábamos, sino que se trataba del cristianismo, aplazó el veredicto a espera de la llegada del comandante Lisias.
por su conocimiento del camino, Félix sabía que Pablo conocía la inocencia de Pablo porque conocía el camino, conocía el cristianismo. Y esto, hermanos, nos recuerda lo que hizo Pilatos. Cuando Félix decide esperar a Lisias, es lo mismo que hizo Pilatos, mandar a nuestro Señor Jesucristo al otro gobernador. Entonces, esto mismo se está dando acá. Félix se lava las manos porque no quiere tener confrontación con los mentirosos, no quiere tener confrontación con los judíos, no quiere tener confrontación con Ananías, no quiere tener confrontación con Tértulo, porque son de la misma estirpe, porque ellos todos estaban confabulados en contra de Pablo. Si Félix hubiese hallado una pizca de verdad en toda la exposición de Tértulo, lo más seguro es que Pablo no hubiese salido de ahí con vida. Es una realidad. La verdad de Pablo fue tan contundente que no le quedó a Félix otra opción que aplazar el fallo y desentenderse él del juicio final. Ahora, por el trato que Félix ordenó darle a Pablo, se ratifica que realmente Félix consideraba a Pablo inocente. Él lo manda en custodia, pero no le impide que lo visiten, no le impide que vayan los suyos a servirle. Luego entonces es como una detención preventiva, como se usa el término hoy, pero con todas las libertades. Lo cual nos dice que Félix prácticamente determinó que Pablo era inocente. Este es el carácter, hermanos, y la anatomía de la mentira. Este es el carácter y la anatomía de la mentira. Pablo tuvo que hacer una defensa que nunca necesitaba de haber hecho, porque Pablo no tenía culpa alguna en nada de lo que se le había acusado. Y Cristo también fue a la cruz por la mentira, por las mismas mentiras, pero al tercer día venció la muerte y salió libre en victoria y está sentado hoy, hermanos, a la diestra de Dios y nada escapa de su control. Cristo como verdad descendió y como verdad ascendió y tiene el control de todo, hermano. Tuvo el control del juicio que se le ejecutó a Pablo, ¿sí? Porque nada de lo que Félix le otorgó a Pablo fue por cuenta de su buen corazón, fue por cuenta de la verdadera justicia que proviene del reino. Pablo obtiene esto porque sencillamente produjo contentamiento en Dios. Pablo no dio un paso al costado para alejarse de Dios. Su verdad, su franqueza, lo que hizo fue acercarlo a Dios y producir el contentamiento en él para que estos privilegios, aunque estuviera retenido, le fueran otorgados. Bien, hermanos, quiero hacer unas conclusiones que quiero que mediten en ellas, que piensen en ellas cada vez que puedan. La primera dice que la verdad pone a Dios de nuestra parte. La verdad siempre pondrá a Dios de nuestra parte. Pero la mentira pone a Satanás de nuestro lado. La verdad pone a Dios de nuestra parte, pero la mentira pone a Satanás de nuestro lado. La verdad solamente se verá y será expresada cuando mi justicia y justicia provienen del reino.
cuando tenemos la certeza y la justicia que nosotros o requerimos no proviene de este mundo. Es gran verdad. La justicia que proviene de celestial. Mientras tú no tengas la conciencia y no tengas esto incrustado en tu corazón, siempre dependerá de los hombres. Siempre vas a depender de la justicia de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De esta frase que expresa Cristo es la verdad que descendió del cielo, se hizo hombre, fue crucificado y ascendió nuevamente al cielo. Y una última reflexión acá, hermanos. Los que se identifican con la verdad entrarán al reino de los cielos y verán a Cristo. De incluirme. Los que practican la verdad, porque estamos en este camino de santificación, los que se identifican con la mentira bajarán al Seol, porque ni los mentirosos ni los difamadores reino de los cielos. Los que se identifican con la mentira bajarán al Seol, porque ni los mentirosos ni los difamadores entrarán al reino de los cielos. Nada de ese tiempo en el que fue Pablo enjuiciado a este tiempo, hermanos. Simplemente han cambiado, pero todo igual. Ahora con el desarrollo de los tiempos, lo que sí podemos ver es que hay escuelas de sicarios para perpetrar asesinatos. Hay oficinas donde puedes ir y pagar que asesinen a una persona. Hay lugares en cada aprobados por el Estado para aceptado por los hombres, nada ha cambiado, sigue igual, solamente cambian los actores. Y con referencia a nuestro tema, hay toda una de compra y venta de personas especialistas. Mentira. Dios nos guarde, hermanos, Dios guarde nuestros corazones en Él, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que esta enseñanza, hermanos, debe haber dejado algo en sus corazones. Oremos. Eterno, soberano Rey, te damos gracias por esta